Queridos amigos, mis queridas amigas, estamos en esta hora en el programa Salud y Vigor, que es realmente el guardián de la salud. Hoy en esta hora quiero compartir con ustedes el tema los obreros de la hora undécima. Ese es el tema que quiero compartir. Es un tema que también tiene que ver con la salud, no solamente física, sino mental y espiritual. Tema: los obreros de la hora undécima. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versos 1 al 7, nos dice lo siguiente: Hijo mío, si tomares mis palabras, qué interesante, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar tus oídos atentos a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras su voz, si como a plata la buscases y la escudriñases como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Señor, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Con esta meditación bíblica quiero compartir con ustedes un consejo que está en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 26 y 33, que dice: cuando se te pida que escuches las razones de un mensaje o de una doctrina que no entendéis, no condenéis el mensaje mientras primero no hayas investigado diligentemente en la palabra de Dios y sepáis que no es defendible, ¿Por qué? Porque Dios tiene preciosa luz para impartir a su pueblo hoy, justamente en estos tiempos de peligros y de tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que estos preciosos rayos de la luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Si queremos tener la luz que Dios ha provisto para nosotros, tenemos que manifestar el deseo que tenemos de ella mediante un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Así que hoy, con ese consejo, vamos a hacer una investigación diligentemente, escudriñando Mateo, capítulo 20, versos 1 al 8 y el verso 16, que dice así: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que sale por la mañana a buscar obreros para su viña. Y concertando con los obreros en pagarles un denario al día, los envió a trabajar a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, ve a otros obreros ociosos en la plaza y les dice: id también vosotros a mi viña, y se les pagará lo justo. Y ellos fueron. Y saliendo otra vez cerca de la hora sexta y nona, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ve a obreros en la plaza y les pregunta: ¿por qué están ustedes ociosos aquí todo el día? Y ellos le respondieron: porque nadie nos ha buscado. Y él les dijo: id también vosotros a mi viña, y se les dará lo justo. Cuando llegó la tarde del día, el señor de la viña dice a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, empezando de los últimos a los primeros. Verso 16, así los primeros quedarán por último, y los que fueron de último van a ser los primeros. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, y realmente pocos serán los escogidos. Aquí en Mateo 20, en esta lectura,
en esta parábola hay mucho que descubrir. Y esto no lo vamos a descubrir si no lo escudriñamos profundamente. Vea lo que dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 31. Dice: Jesucristo es la verdad. Sus palabras son verdad y tienen un significado más profundo del que aparentan tener en la superficie. Todos los dichos de Cristo son verdad y tienen un significado que sobrepuja su modesta apariencia. Todos los dichos, fíjense, las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de estos dichos y hallarán las preciosas joyas de verdad aún cuando sean tesoros escondidos. Así que es interesante que dice que las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de estos dichos, de Mateo 20. Aquí hay un gran valor en estos dichos. Las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de estos dichos y hallarán las preciosas joyas de verdad, aun cuando sean tesoros escondidos. Vamos a ver las preciosas joyas de verdad que están aquí escondidas. Son tesoros escondidos. Pues bien, vamos a encontrar en esta parábola 4 puntos muy importantes. Para empezar, 4 puntos importantes. Primero, ¿qué representa el padre de familia? Segundo, ¿qué representan los obreros? ¿A quiénes representan los obreros? Tercero, ¿qué representa la viña? Y cuarto, ¿qué representa la plaza? Bueno, porque dice la parábola que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que sale por la mañana a buscar obreros para su viña. ¿Quién es ese padre de familia que sale por la mañana? ¿Saben que Jesús le dijo a los discípulos? Vosotros también oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. En Mateo 6:9. Padre nuestro, él dijo, vosotros vas a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre santo del Padre nuestro es Dios. Ese es el nombre santo, Dios de todos. Así que el Padre que sale a buscar obreros es mismo Dios, es el Padre nuestro. Ahora, ¿qué representa los obreros? Vea qué interesante. ¿Quiénes son los obreros? Vamos a aprender en esta parábola que los obreros son todos los que Dios ha llamado desde que llamó a Israel de Egipto hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a ver, en un día simbólico, todos los que Dios llamó desde Egipto, que Dios llamó, hasta la segunda venida de Jesús. Y lo va a dividir en 5 partes, en 5 llamadas, en un día simbólico. Bueno, vamos a ver. ¿Qué representan todos estos obreros? En el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 3, dice que Jesús envió a 70 discípulos divididos de 2 en 2 a todas las ciudades donde tenían que Jesús quiera predicar. Los mandó a predicar a todas las ciudades donde Jesús tenía que predicar. Entonces, cuando ellos regresan de esa misión de predicar, vienen relatando las maravillas que Dios hizo con ellos, a través de ellos. Y como había mucha gente, bastante gente, a la cual no pudieron predicarle porque era demasiado. Entonces Jesús les dice, así, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, los obreros somos todos los que seguimos a Cristo, quien nos envía a predicar a todo el mundo. Así que los obreros eres tú, soy yo, si has escuchado el llamado de Dios, la invitación de ir a su viña. Ahora, ¿qué representa la viña? Los obreros somos nosotros, que es la viña. Vamos a ver que la viña es el campo, es el mundo. Así lo explica en Mateo 13:38. Fíjense que en Mateo 13:38 Jesús les dice a los discípulos, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del mal. Así que la semilla es la que hay que ir a regar a la viña, que es todo el mundo. La buena semilla, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué representa la plaza? ¿Qué representa la plaza?
Vamos a ver que la plaza es el lugar donde se prepara, donde se capacita, donde se habilitan a los obreros para mandarlos a la viña, para mandarlos al campo, para mandarlos al mundo. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189. Dice lo siguiente, que en Mateo 20, las palabras de Cristo, y vosotros, ¿por qué estáis aquí en la plaza ociosos? Estas palabras se aplican a la iglesia. Y también vosotros a trabajar en mi viña, y se les dará lo justo. Pero este gentil llamado, oiga qué triste, este gentil llamado celestial, viene de arriba este gentil llamado celestial, ha sido descuidado por la gran mayoría. Van a ver que él sale 5 veces a buscar obreros, pero la gran mayoría lo descuida. De los 5, 4 lo descuidan. Solo los últimos son los que van a atender este llamado. Por eso es que termina Mateo 20. Así, dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Por qué? Porque muchos son de los llamados, pero la mayoría descuida y pocos son los escogidos. Así que este gentil llamado celestial es descuidado por la gran mayoría, como lo vamos a ver cuando entremos a quiénes son las 5 llamadas que él hace, quiénes son. Muy bien, vamos a entrar entonces ya de lleno a las 5 veces que él sale a buscar. Vamos a ver quiénes son estos obreros, quiénes son los de la temprano, cuando sale por la mañana. Esos son los primeros por la mañana. Los segundos son cuando sale a la hora tercera. A la hora sexta es cuando el sol está en medio del cielo. No se olviden, cuando el sol está en medio del cielo, algo va a suceder en el cielo en la hora sexta. La hora nona es cuando ya el sol está cayendo, en la cuarta llamada. Y la última, que no debería suceder, pero de emergencia, es lo de la hora undécima. Vamos a ver aquí que en Oriente, fíjense bien, aquí entramos ya en el tema. En Oriente, el tiempo en Oriente no se cuenta como se cuenta el tiempo aquí en Occidente. Vea, qué interesante. En Oriente, por ejemplo, cuando el padre de familia sale por la mañana, en Oriente es la hora 0, porque es la hora en que sale el sol. Para Oriente salir por la mañana es cuando sale el sol, y cuando sale el sol es la hora 0. Van a ver que es un día simbólico de 2 horas, por eso es necesario contar las horas. Estamos hablando de un día simbólico de 12 horas, porque dice San Juan capítulo 11, verso 9, ¿acaso no tiene el día 12 horas? Sí, el día tiene 12 horas. El que anda de día no tropieza. ¿Por qué? Porque ve la luz que alumbra este mundo. Así que entonces estamos hablando de un día simbólico de 12 horas. 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Obviamente aquí se está refiriendo a 12 horas de luz, de día. Porque el que anda de día no tropieza. Porque el que es agricultor, el que trabaja en el campo, sabe que de noche no puede trabajar, va a tropezar. Por eso el que anda de día no tropieza, porque ve la luz que alumbra este mundo. Se está refiriendo a las 12 horas de día, de luz. Ahora vamos a ver. La primera hora, cuando dice sale por la mañana a buscar obreros, eso es cuando sale el sol. Allí, esas 12 horas empieza la hora 0. Cuando sale el sol es la hora 0. Nosotros aquí vamos adelantados. Nosotros aquí le llamamos 6 de la mañana. ¿Ve? La hora, cuando sale el sol le llamamos 6 de la mañana. Pero para Israel no. Es la hora 0. Porque está saliendo el sol. Cuando dice que sale a la hora tercera, allá en Oriente, la hora tercera, para nosotros son las 9 de la mañana. Porque vamos adelantados 6 horas. Cuando ella dice sale a la hora sexta, la hora sexta es cuando el sol está en medio del sol, no se olvide. La hora sexta es cuando el sol está en medio del sol, que algo sucede en el cielo. Ok, esa es la hora sexta. Nosotros le llamamos las 12 del día, el mediodía. Cuando allá en Oriente se le llama la hora novena o la hora nona, aquí para nosotros es las 3 de la tarde. Vea que vamos confundidos. Y cuando allá se le llama la hora undécima, es que ya solo falta 1 hora para que termine el día, que es 12 horas. La hora undécima, allá en Oriente, nosotros le llamamos aquí 5 de la tarde.
que solo falta 1 hora para que termine el día, porque nosotros le terminamos 6 de la tarde. Empieza el día a 6 de la mañana para nosotros y termina el día con las 6 de la tarde, pero entonces no. Allá está bien ordenado. Cuando sale el sol es la hora 0 y cuando se va a poner son las 12 horas. Nosotros le llamamos 6 de la mañana y 6 de la tarde. ¿Ve? Así que hay que ubicarnos con la mente de Oriente. ¿Qué nos quiere decir Dios? Ahora, con esta explicación, tenemos que saber dónde estamos nosotros en esta llamada, en estas 5 llamadas. Para esto tenemos que ubicarnos en la primera, Mateo 20, 1 y 2. Dice que el padre de familia sale por la mañana a buscar obreros para su viña. Sale a la hora 0, cuando sale el sol, a buscar obreros para su viña. Y concertando con los obreros en pagarles 1 denario al día. 1 denario al día, póngale cuidado, 1 denario al día los envió a trabajar a su viña. Si usted le pone cuidado, a estos primeros se distinguen de las demás llamadas. ¿Por qué? Porque solo con ellos hace un trato. Solo con los primeros hace un convenio, hace un pacto. Les dice, les va a pagar 1 denario al día. Pero si usted ve, a los demás ya no. Por ejemplo, ve a los de la hora tercera. Mateo 20, 3 y 4. Dice que saliendo otra vez a la hora tercera, ve a otros obreros ociosos en la plaza. Y les dijo, y también vosotros a mi viña. ¿Y se les dará qué? 1 denario al día, ¿no? Solo dice se les dará lo justo. No les dice que les va a dar 1 denario. Solo los envía que les darán justo y ellos fueron. No anduvieron viendo qué trato van a hacer. Solo se van con que les dijo, les dará lo justo. Lo mismo hace con los de la hora sexta. Lo mismo hace con los de la hora nona. Lo mismo hace con los de la hora 11ª. No hace trato. Solo les dice, les voy a dar lo justo. Solo los primeros. Así que fácilmente es identificar quiénes son los primeros. Los primeros son los que Dios llamó de Israel, de Egipto. A Israel, cuando Dios llamó a Israel de Egipto, llevándolos para llevarlos a la Canaán terrenal, en la primera parada, que era el monte Sinaí, era el púlpito, desde allí hace un trato. Ahí hace la primera parada, en el Sinaí, en el monte, les dice, cuando los acabe de sacar de Egipto al pueblo, le dice, vosotros, si oís atentamente a mi voz, óigalo bien, si oís atentamente a mi voz, y guardares mi pacto, mis 10 mandamientos, y guardás mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ya está haciendo un trato. Vosotros seréis mi especial tesoro. Y mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra donde ustedes van a ir a predicar. Mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Ves? Todavía está haciendo un trato. Me seréis un reino de sacerdotes y me seréis gente santa. Así que hay un trato. Solo con los primeros. Ahora mire lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 330. Vea, dice, los judíos fueron los primeros obreros en ser llamados a su viña. Por si alguien no lo captó. Los judíos, dice, fueron los primeros obreros que Dios llamó a su viña. Por esta causa eran orgullosos y justos en su propia opinión, porque solo con ellos hizo trato. Ya van a dar cuenta que con los demás no hizo trato. Bueno, ya lo ven, ya se dieron cuenta, solo con los primeros. Los demás solo le dice, yo les voy a lo justo. Así que los judíos fueron los primeros obreros que Dios llamó a su viña. Por esta causa eran orgullosos y justos en su propia opinión. Ahora, vamos a ver que en estas 5 llamadas, estamos con los primeros, Dios les da un mensaje. Un mensaje. En cada vez que sale, el mensaje no es lo mismo. Vamos a ver que el mensaje de los primeros es diferente a los de la hora tercera. De los de hora tercera es diferente a los de la hora sexta. El de los de hora sexta es diferente a la hora nona. Y así con las horas décimas. El mensaje no va a ser el mismo. Vamos a entenderlo, vamos a aprenderlo. Muy bien. Con los judíos, vamos a ver cuál es el mensaje que les da. Fíjense. El Señor dijo en Éxodo 25:8, me van a hacer un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Van a ver que Cristo en el santuario, Cristo es el centro alrededor del cual giran todos los servicios y todas estas llamadas. Cristo es la clave, Cristo es el centro alrededor del cual en el santuario van a girar todas estas llamadas. Vamos entonces el mensaje desde el santuario para los primeros, para los judíos. ¿Cuál era? Se van a dar cuenta que el mensaje que tenían, cómo iban a predicar ellos, iba a predicar a través de símbolos.
a través de sacrificios de animalitos. Vean lo que dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 13. Patriarcas y Profetas, página 13 dice que la invitación al evangelio a todo el mundo, los judíos, oíganlo bien, tenían que hacerlo así. La invitación del evangelio a todo el mundo debería darse por medio de la enseñanza de un sistema de sacrificios. Así, Cristo iba a ser exaltado ante todas las naciones e iban a ser salvos todos los que a él miraran, todos los que a él miraran en cada sacrificio. Si en cada sacrificio estaban viendo a Cristo, estaban apuntando hacia cuando Cristo iba a venir en realidad. En cada sacrificio, así van a estar todos los que miraran a Cristo en cada cordero, mañana y tarde, de esa manera iban a estar predicando en forma simbólica hasta la hora tercera. Ahora vamos a ver. Van a ver que los judíos, así como una nueva escoba que empieza a barrer bien, pero al final ya no termina bien. Porque dice que este gentil llamado celestial es descuidado por la gran mayoría. Y los judíos lo van a descuidar. Porque dice Mateo 23 y 4, que el padre de familia sale otra vez a buscar obreros a la hora tercera, para darles el nuevo mensaje. Sale a la hora tercera a buscar obreros. Y viendo los obreros en una plaza, le dice, y también vosotros a mi viña, y se les dará lo justo, no les va a hacer un trato. ¿Quiénes son los de la hora tercera? Pues se van a dar cuenta que cuando llega la hora tercera, Jesús a darles un nuevo mensaje, viene a lo suyo, y lo suyo no lo recibió. ¿Por qué? A la hora tercera que él sale, es la hora tercera en que lo sacrifican. Mira Marcos 15:25, dice, cuando era la hora tercera, fue crucificado. Fue crucificado, era la hora tercera cuando lo crucificaron. O sea, rechazaron. Entonces, ya el mensaje que les iba a dar ahora en la hora tercera no lo va a dar a ellos. Tenemos que entonces encontrar otro texto que nos diga que Jesús llama a los discípulos a la hora tercera. Para que veamos que es a la hora tercera. Que a la hora tercera sale el padre de familia a buscar obreros, a la hora tercera los judíos lo crucifican. Entonces vamos a encontrar un texto que a la hora tercera, entonces Jesús obligadamente va a llamar a los discípulos para darles ahora el nuevo mensaje. Vamos a ver, Hechos capítulo 2, verso 4. Cuando llegó el tiempo de Pentecostés, la última fiesta de la primavera. Cuando llegó el tiempo de Pentecostés, es la cuarta fiesta, la última fiesta de la primavera, porque eran 7 fiestas que se celebraban en el santuario. 4 en la primavera, las fiestas primaverales, y 4 de otoño. Los judíos, cuando dice allí, que en Hechos capítulo 2, que cuando llegó el tiempo del Pentecostés, ¿cómo estaban los discípulos? Unánimes, juntos. Y vino un gran estruendo del cielo. Era algo que tenía que ser público, un estruendo del cielo. Y los discípulos empezaron a hablar en lenguas. Y como era un gran estruendo, era algo público. Como cuando alguien hace trompeta, anuncia. Y todo Israel salió a ver qué pasó con ese estruendo. Y cuando salen, ven a los discípulos hablando en lenguas. Pero ellos no entiendan que están hablando en lenguas, en idioma. Ellos piensan que lo interpretan que están borrachos. Así que en Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante, Pedro se levanta para aclarar el asunto. Y dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos no están borrachos, porque es la hora tercera. Esta es la hora tercera cuando ustedes crucificaron a Jesús. Es la misma tercera en que está sucediendo esto. Que Cristo quiere decirles que Él, al que ustedes crucificaron la hora tercera, en esta hora tercera, Dios se está manifestando para hacer ver que Él ha sido exaltado en el cielo. Aquel al que ustedes crucificaron a la hora tercera. Aquel que ustedes escupieron, lo clavaron. Esta es la misma hora tercera en que ustedes crucificaron a Jesús. Esta es la misma tercera en que Dios se está manifestando que está siendo exaltado en el cielo al que ustedes crucificaron. Y ellos, compungidos de todo esto y mucho más, le preguntaron a los discípulos, varones Galileos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dijo Pedro? Arrepentido y bautícese. Y se bautizaron ¿cuánto? Más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas. Qué interesante. Y después se siguieron bautizando más. ¿Qué quiere decir? Que a la hora tercera, en que el padre de familia sale a buscar obreros,
Es la misma hora tercera cuando los judíos lo matan. Pues también es la misma hora tercera en que Dios oficialmente llama a los discípulos con triunfo, con victoria. Bautizaron más de 3.000 personas, después de 5.000. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Si el de los judíos era en forma de símbolos, ahora en el tiempo de los discípulos ya no es símbolo. Ahora es la realidad. Es Cristo, el Cordero. Porque la verdad es como la luz de la aurora. Va aumentando, hasta que el día esclarezca. Van a ver que a la hora 11ª ya el día va a esclarecer. El lucero de la mañana alumbrará en nuestros corazones. Pero aquí va creciendo. Ahora en los discípulos ya no es el símbolo. Es la realidad. Cristo en persona. ¿Cómo lo sabemos? Juan 1:29. Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando, y al siguiente día ve a Jesús venir y lo señala. He aquí, ya no es el corderito, el animal, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ahora el mensaje de aquí en adelante ya no es el sacrificio como era para los judíos. No, ahora ya hemos llegado a crecer, pantalones largos. Ya no es un símbolo de un animalito, es Cristo en persona, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo lo entendió y lo comprendió cuando llegó a Corintios. Vaya a ver 1 Corintios capítulo 2, verso 2, dice Pablo: yo no me he propuesto saber otra cosa entre ustedes más que a Cristo y a este crucificado, porque es Cristo el que va a ser exaltado, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya es Cristo el que hay que exaltar. Mire lo que dice el libro Fe y Obras, página 62. Qué lindo dice Fe y Obras. Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió en los discípulos la fe y la esperanza. Pues no habían entendido claramente lo que Dios les había explicado claramente con anticipación, que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. No lo entendieron. Pero después que Cristo resucitó, revivió, resucitó también en los discípulos otra vez la fe y la esperanza. Y salieron a proclamar más ampliamente a Cristo y a este crucificado. El mensaje de los discípulos era por todos lados, ya no es el animalito. Eso le correspondió a los judíos. Ahora a los apóstoles les corresponde predicar la realidad. Es Cristo el Cordero. Hasta nuestros días. ¿Ve qué interesante? Ahora, con esto vamos a pasar a los horrores de la hora sexta. La hora sexta. Recuerda la hora sexta cuando el sol está en medio del cielo. Algo va a suceder en el cielo. Para entender quiénes son los obreros de la hora sexta, tenemos que entender cuál es el mensaje de los obreros de la hora sexta. Pues bien sencillo, saber qué es el mensaje que sigue con ellos. Porque la verdad es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. No hace la misma verdad que les dio a los judíos, que era un símbolo, ni tampoco el mismo mensaje que le dio a los discípulos, los de la hora tercera. Aquí fue la realidad. Así que la verdad va en aumento. Aquí tenemos que tener un mensaje que esté relacionado con estos dos mensajes anteriores. Pues vamos a darnos cuenta que los mensajes de los judíos y de los apóstoles ellos anunciaban nada más las fiestas primaverales. Las fiestas primaverales eran 4. Y esto nos va a ayudar para saber qué es lo que le corresponde a los obreros de la hora sexta. ¿Cuáles son las cuatro fiestas que solo se realizaron en las fiestas primaverales? Que representan las fiestas primaverales, representan la primera venida de Jesús. Solo los judíos y los apóstoles predicaron hasta la primera venida de Jesús. Ellos llegaron a predicar las fiestas primaverales que se representa la primera venida de Jesús. Vean las 4. Las 4 representan la primera venida de Jesús. La Pascua. Cristo es la Pascua. Él fue el Cordero que fue crucificado, la Pascua. Segundo, los panes ácidos. El sábado. Estaban tristes porque el pan de vida lo mataron. Amargados, tristes. Estaban chasqueados. Cristo murió. Esa es la segunda fiesta. ¿Ve cómo se cumplió las 4 fiestas que los judíos no entendieron? Los apóstoles tampoco al principio, después se les aclaró. Cristo en los panes ácimos. Él murió. Qué amargo fue para ellos que Cristo murió. Pero el tercer día, el domingo, la resurrección. Esas son las primicias. Cuando se celebraba las primicias, era la cebada. En los primeros frutos, las primicias. Resucitó más de 500 personas. Esas eran las primicias. Y después de eso, ¿qué sigue después de las primicias? El Pentecostés. ¿El Pentecostés qué era?
la gran cosecha, ya no de la cebada, que eran las primicias. Ya en el Pentecostés, los judíos celebraban la gran cosecha del trigo. El trigo. ¿Cuál fue el trigo en el Pentecostés? La gran cosecha de almas, más de 3,000 personas. Ve que en los apóstoles tuvieron el privilegio de que con ellos se cumplieran las fiestas de los judíos, que terminó con la cruz del Calvario. Y en el Pentecostés fue la última fiesta que se celebraba. Pero después del Pentecostés, con eso terminó las fiestas primaverales, que apuntan solo a la primera venida de Jesús. Pero ahora, de la hora sexta en adelante, vienen las fiestas otoñales. Y las fiestas otoñales, ahí póngale cuidado, las fiestas otoñales, la principal fiesta, son 3 fiestas. Total van a ser 7 fiestas. 4 primaverales, que señalan la primera de Jesús, y 3 otoñales, que representan la segunda venida de Jesús. Ya de la segura, sexta, novena y undécima, ya no tienen de la primera venida. Ahora es la segunda venida de Jesús, porque esa es la fiesta otoñal. Los otoñales que ya va a terminar el día, ya va a terminar el fin del mundo. A partir de las horas sexta empiezan ya a predicar las fiestas otoñales. ¿Y cuál es la principal de la fiesta otoñal de las 3? El juicio, el Yom Kippur. Ah, bueno, vea qué interesante. Algunos piensan que los de la hora sexta, está bien, les tocó el juicio, pero piensan que el juicio se predicó antes de 1798. No, señor. Porque antes de 1798 no se podía predicar el juicio, sino después de 1798, después de la herida papal, en 1798 por Napoleón por aparte. Antes no. Pero algunos dicen, no, ¿y los reformadores en la Edad Media? No. Porque en la Edad Media, los reformadores, lo que predicaron no era más que devolverle la Biblia al pueblo. Dice Conflicto de los Siglos, página 439, que la obra de los reformadores solo consistió en devolverle la Biblia al pueblo, porque la Iglesia Católica se lo había quitado, y en vez de ello puso tradiciones para que estuvieran en oscuridad, puso bulas papales y encíclicas papales, quitó la Biblia al pueblo. Por eso se le llama la Edad Media oscura. No había conocimientos, sin la Biblia no puede haber luz. Pero ya cuando recibió la herida en 1798 por Napoleón Bonaparte, entonces quedó el camino abierto para predicar el juicio. Y empezó a predicar ¿cuándo? En 1831. ¿Y por quién? Por Guillermo Miller, estudiando Daniel, el libro Daniel y Apocalipsis. Se dio cuenta que hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Y él dijo, purificado, juicio en la tierra. Entonces quiere decir que Guillermo Miller y sus seguidores les tocó el mensaje de la hora sexta, que es el juicio. Pero la hora sexta es en el cielo. El sol está en medio del cielo. Algo va a suceder en el cielo, pero lo aplica en la tierra. Ese fue un gran error. Pero todo lo demás estuvo perfecto. Mire lo que dice Conflicto de los Siglos, página 401. Que Guillermo Miller y sus seguidores dieron el debido mensaje a su debido tiempo de la hora sexta. Cuando el sol está en el cielo, tenía que suceder algo en el cielo, pero ellos lo aplican en la tierra. Ese fue el gran error. Pero lo demás estaba correcto. Que Guillermo Miller y sus seguidores dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Conflicto de los Siglos, página 401. Pero mire qué dice Conflicto de los Siglos, página 417. Que Guillermo Miller y sus seguidores, ellos, se les encomendó la misión de proclamar la amonestación, esta amonestación, en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Fue desde Estados Unidos donde se proclamó los 3 mensajes en forma directa, como el sol alumbra en forma directa a la tierra. Ah, es la hora sexta, que algo sucede en medio del cielo, en el medio del trono de Dios, no en la tierra. Vea qué interesante. Dice que a Guillermo Miller y a sus seguidores se les encomendó la misión de predicar esta amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro de este gran movimiento adventista. Desde allí se proclamó los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde allí, en forma directa, se proclamó. Y dice que por medio de los escritos de Guillermo Miller y sus seguidores, se extendió este mensaje a todos los rincones del mundo, como dice Apocalipsis 14:6, a todo el mundo. Se extendió a través de los misioneros. Qué interesante. Ahora, vean que Guillermo Miller y sus seguidores, dice Primero Escritos, página 7,
que esta amonestación, este despertar, se extendió desde 1831 a 1844 y estos eran los adventistas del primer día. ¿Por qué? Porque no habían recibido la luz referente al sábado. Así que Dios no les va a preguntar por el sábado. Pero sí dieron el mensaje a su debido tiempo en esa época. Ahora, ya sabemos que era la hora sexta. Ahí lo dice Mateo 20, versículo 5. Que saliendo otra vez cerca de la hora sexta y nona. ¿Por qué Dios pone la hora sexta y nona juntos? Porque sabe que los de la hora sexta iban a hacer un chasco. Y de ese chasco surgen los de la hora nona, que son los adventistas del séptimo día. Porque Guillermo Miller son adventistas del primer día, pero los de la hora nona son adventistas del séptimo día. Allí surgen los adventistas del séptimo día. En los de hora nona, ¿quiénes son los de hora nona? Mire lo que dice conflicto, primero escrito, página 14 al 16. Dice que Guillermo Miller y sus seguidores pusieron toda su esperanza de la segunda venida de Jesús en otoño. Ven que ya les toca la fiesta de otoño, del fin del mundo. Es el fin del día. Dice, pusieron toda su esperanza en de la segunda venida de Jesús en otoño del 22 de octubre de 1844. El problema es que de esas 30,000 personas, que para aquel tiempo era mucho, como Cristo no vino el 22 de octubre de 1844, se chasquearon, se desanimaron, y aquel gran grupo se dio en 4 partes. Aquí empieza lo más importante. El grupo mayor se apartó completamente, no quiso hacer nada. El segundo grupo siguió el fanatismo, predicando y todo, pero el tercer grupo siguió poniendo fechas. Ahora póngale cuidado al cuarto grupo. El cuarto grupo era el más pequeño, más o menos de 50 personas. Este tenía en mente que esto tenía que ser de Dios. Este no puede ser una equivocación. Pues negar que esto no era de Dios era negar la gracia del Espíritu Santo. Siguieron orando, siguieron ayunando, pidiendo al Espíritu Santo que les iluminara. Y vaya que les iluminó. Porque allí les explicó que estaba bien todo 1844. El problema es que lo ubicaron aquí en la tierra. Cuando la hora sexta es en el cielo. Algo tenía que ser, el sol está en medio del cielo. Algo va a suceder en el cielo. Porque cuando en el Pentecostés ya Cristo está en el cielo. Ahora hay que seguir a Cristo en el cielo, ya no en la tierra. Así que entonces se dan cuenta que Cristo no venía a la tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cómo lo entendieron? Daniel capítulo 7. Que el Hijo del Hombre no vino a la tierra, sino el anciano de día. El anciano de día es el Padre que está en el lugar santísimo. Y cuando ven esto, un torrente de cascada de verdad se les iluminó. Porque Dios les ilumina. Vayan Apocalipsis 11:19. Cuando ven que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, Daniel 7, ven en Apocalipsis 11:19, se abrió el templo en el cielo para ellos. Se abrió el templo en el cielo. Y cuando ven el templo abierto, ven el arca. Este es el lugar santísimo, donde Cristo pasa al lugar santísimo. Y cuando ven el arca, se le viene un torrente de enseñanzas que tenían que dar a partir de ese momento. ¿Cuál es? En el arca que hay los 10 mandamientos. Y dice, y nosotros no hemos predicado los 10 mandamientos. Solo predicamos Cristo, pero el juicio va a ser basado en la ley. Así que es la hora de predicar los mandamientos. Pero ¿qué hay dentro de los mandamientos? El cuarto mandamiento está en el centro de los mandamientos. Es el sábado y alumbraba más. Además de la ley tenemos que predicar el sábado. Ahí surgen los adventistas del séptimo día. De esos chasqueados son los antecesores de los adventistas del séptimo día. Pero no solamente ven la ley el sábado, sino que ahora ven la vara de Aarón que floreció. Y aquí hay un gran mensaje, que es para esta hora. Es el estado de los muertos. Que los muertos no están en el cielo, sino que son juzgados en la tierra, pero van a revivir. Como la vara de Aarón floreció. Entendieron el mensaje del estado de los muertos. Pero no solamente entendieron el mensaje del estado de los muertos, entendieron la verdad presente del maná, que es la gran reforma pro salud. Que ellos entendieron, todo esto tenemos que predicar. Y estos fueron los antecesores. Estos 50 de estos chasqueados son los antecesores de los adventistas del séptimo día. ¡Qué maravilloso! Y todavía, como si fuera poco, Dios no nos deja así nada más a media. Le da Apocalipsis 10, el último versículo. Ahí les dice, mire lo que les pasó a los de la hora sexta y la hora nona. Ahí los une en Apocalipsis 10, el último versículo.
dice que los de la hora sexta comenzaron a leer el librito de Daniel, que había sido cerrado, pero a partir de ese momento se abrió el templo, Dios abre el librito de Daniel, que había sido cerrado, de Apocalipsis de Daniel 12, había sido cerrado. Ahora se les abre y empiezan a entender ese librito que va del capítulo 8 al verso 12. Y dice que cuando lo comieron los de la hora sexta fue dulce, dulce, que esto viene el 22 de octubre, lo pican en la tierra en vez de que en el cielo. Fue dulce. Pero cuando llegó el 22 de octubre ya no vino, dice Apocalipsis 10, el último versículo, fue amargo. Ya. Pero Dios no los dejó allí. ¿Cómo termina el versículo? De Apocalipsis 10, el último versículo. Es necesario, y lo entendieron bien ellos, que ustedes ahora vuelvan a profetizar. Es necesario que nuevamente profeticen sobre a toda nación, tribu, lengua. Dios nos envía que ahora este mensaje que hemos entendido lo prediquemos a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua. Y salieron a predicar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué interesante? A Guillermo Miller, los de la hora sexta, les correspondió predicar el juicio que antecede a la venida de Jesús. Pero a los de la hora nona, la iglesia adventista del séptimo día, les toca predicar ahora la venida de Cristo a través de los 3 mensajes, que tenemos que saber cuáles son los 3 mensajes. Apocalipsis 14, de 6 al 12. El primero, vi volar por en medio. En medio es cuando el sol está allá arriba. Algo sucede en el cielo, en medio del cielo. Vi volar por en medio del cielo. Igual con la hora sexta, es cuando el sol está en medio. Tenían que ver que todos los mensajes van a ser en el cielo, en medio del cielo, y no en la tierra. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado en el cielo, no en la tierra. La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel, lea Apocalipsis 14, Dios le va a revelar, le va a iluminar. La hora de su juicio ha llegado. Adoren el sábado, aquel que hizo los cielos, el mar, la tierra y toda la fuente de la agua, el sábado. Adoren el sábado, porque se les iluminó el sábado. Y si no lo hacen, van a caer. Versículo 8. El que no entiende esto, va a caer. Ha caído Babilonia. A los que no entendieron este mensaje, ha caído Babilonia. Porque van a seguir dando a ver de la vina de esas doctrinas, del domingo y de doctrinas falsas, de que los muertos están en el cielo. Ese beber, dar a beber de la ira, de las doctrinas, del vino del furor. Anda, el vino que han dado a ver a todas las naciones. Ahora, el mensaje del tercer ángel, verso 9 en adelante. Y el tercer ángel siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe el domingo en su frente o en su mano, este beberá del vino la ira de Dios. ¿Ves que ahí está? El domingo tenemos que predicar, pero los falsos predican el domingo. Recibe la señal del domingo en su frente o en su mano. Estos van a beber de la ira de Dios, que ha sido mezclada, derramada sin mezcla, y dice: ya no habrá misericordia. Por eso es el último mensaje. Y serán atormentados de día y noche los que reciben el domingo en su frente y su mano. Así que entonces, aquí está la paciencia de los santos. Los que predican esto, los que predican los mandamientos de Dios, lo entendieron. Los que no entendieron esto cayeron. Y mira el mensaje del capítulo 8. Ha caído. Los que no entendieron este mensaje han caído. Usted, si no ha entendido, ha caído. Levántese. Esta es la oportunidad. Pero es el mensaje de los oros de la hora nona. Ahora vamos a ver. Vea qué dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. Vea qué dice. Que la proclamación del primero, segundo y tercer ángel están bien establecidos por inspiración de la palabra de Dios. Al punto. También establecidos los 3 mensajes. Bien establecidos por la inspiración de la palabra de Dios. Y la proclamación del primer y segundo ángel lo dio Guillermo Miller y sus seguidores entre 1843 y 44. Pero ahora, los de la iglesia adventista, los de la hora nona, estamos bajo la proclamación del tercer mensaje, de advertir del que recibe la señal del domingo en su frente a su mano. Ahora es la hora de amonestar. Estamos bajo la proclamación del tercer ángel, que si recibe la señal del domingo en su frente a su mano, beberá de la ira de Dios. Así que entonces este es un mensaje
de advertencia, pero de misericordia, porque Dios no quiere que te pierdas. Entonces dice que allí está la paciencia de los santos. Así termina el mensaje. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. ¿Sos de esos que tienen la paciencia? De los que, aunque te griten y te digan que estás loco, vas a guardar los mandamientos no para salvarte, sino en gratitud que Él ya te salvó. Porque muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por obras. El que dice que me ama y no guarda mi mandamiento, el tal es mentiroso. Así que el de la hora nona tiene que seguir esto. Ahora, aquí viene lo triste. ¿Por qué los de la hora nona no terminan, no predican las 3 horas? De la hora nona son hasta las 12 horas tienen que terminar con las 12 horas cuando termina el día. Si todos los demás trabajan de 3 horas en 3 horas, ven los judíos, simbólicamente les aplica 3 horas. A los apóstoles, simbólicamente les aplica 3 horas hasta la hora sexta. A Guillermo Miller, simbólicamente le aplica 3 horas de la hora sexta a la hora nona. Y nosotros de la hora nona. Entonces tendríamos que ir de la hora nona hasta... ¿por qué? Porque dice que este gentil llamado ha sido descuidado por la mayoría. Todos lo han venido descuidando. Los únicos que no lo van a descuidar son los 2 por 1/10. ¿Por qué es que nosotros no predicamos las 3 horas? ¿Por qué de emergencia el padre de familia tiene que salir a buscar obrero 1/10? ¿Por qué? Porque la iglesia no está tibia. Así que, y en la hora 1/10 solo falta una hora. Y en esa condición no pueden terminar la hora. Entonces, ¿por qué razón? La respuesta está en Apocalipsis 3, verso 14 al 17. Dice así: escribe a los de la iglesia nona. O sea, la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día. Escribe al ángel de la iglesia de Odisea. He aquí